Unanimidad, en un pleno del pasado mes de diciembre en el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, se decidió nombrar dos hijos predilectos. El otro día hablábamos y charlábamos con uno de ellos. Esta noche tenemos el placer de que nos visite Miguel López Higuera, que es hijo predilecto de Ramales de la Victoria, ramaliego que lo merece sin duda. Lo primero que voy a hacer es saludarle. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Catedrático, profesor titular de la Universidad en Electrónica y Fotónica, a ver si lo digo bien, lo tengo que mirar, pero catedrático de la Universidad en Tecnología Electrónica y Fotónica en la Universidad de Cantabria. El currículum es tremendamente extenso y 46 años impartiendo clases. Efectivamente, 46 años. Comencé a dar clases, 46 años en la Universidad Española. Comencé a dar clases en el año 1976, en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, donde estudié, y proseguí en la Universidad Politécnica, y luego en el 91 me vine a Cantabria. Y aquí en Cantabria, en la Universidad de Cantabria, llevo ya 30 años, con lo cual pues he dado clase, algo así como, o no algo así, a 46 promociones de ingenieros de telecomunicación de este país. Que se dice pronto y que se dice rápido. Te han nombrado hijo predilecto por tus méritos laborales y por difundir el nombre de Ramales más allá de Ramales de la Victoria. ¿Eso cómo sienta? Hombre, son reconocimientos que cuando vienen de tu pueblo, que es habitualmente, sobre todo cuando estamos en España, en el que la envidia parece que es un deporte, etcétera, etcétera, pues cuando viene de la parte cercana, pues es un gran honor bajo el punto de vista personal, porque te reconocen los tuyos, porque habitualmente siempre te reconocen fuera. Y en mi caso los primeros reconocimientos que los he tenido en el extranjero, pero que te reconozca tu pueblo, pues es algo muy especial. Es algo muy especial y que profundamente agradezco. Tú eras un niño que quería ser ingeniero de telecomunicaciones. ¿Hay niños que quieren ser ingeniero de telecomunicaciones? Bueno, no. Cuando yo empecé a estudiar, no sabía nada de si había ingeniero de telecomunicaciones, ni sabía nada. De hecho, empecé a estudiar en el Empalme de Peñacastillo, oficialía industrial, y como anécdota recuerdo que a la persona que me iba a matricular le pregunté qué es lo que debería hacer, y el señor me dijo, pues chico, eso es cosa tuya. Y de dos cosas que me gustaban un poco, pues elegí una, y elegí electricidad, y por ahí empecé a hacer oficialía industrial en el Empalme de Peñacastillo, en Santander, quedándome en una pensión. Gracias a una beca que conseguimos del Patronato de Igualdad de Oportunidades de aquellos años, gracias a mi maestro, siempre lo expreso de esa manera, mi maestro nacional, mi maestro en todos los sentidos, maestro de escuela. ¿El maestro de la Escuela de Ramales de la Victoria? El maestro de la Escuela de Ramales de la Victoria, que era un hombre pequeñito, muy pequeñito, circunstancialmente fue alcalde también, pero eso es circunstancial. Era muy pequeñito, muy bajito, pero era sabio. Era sabio no solamente en conocimientos, sino era sabio también en aconsejar. Y él es el que se empeñó en que yo estudiase. Porque en aquellos años, pues, cuando te preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? ¿O qué quieres ser? Pues lo que te rodeaba. Pues el campo, pues yo decía textualmente, y además lo decía textualmente, carro y yegua, porque tenía una parte de esos años de trabajar de sol a sol. Nuestros padres, pues, trabajaban en el campo, era mixto, mi padre era trabajador mixto del campo y de la industria. Y por otro lado, pues tenía un vecino que tenía camiones, y entonces pues decía, pues, o conducir, emplearme de chofer con Pepe Sana y Meteri, que era un vecino que tenía camiones. Y así eran las cosas. Y fue don Luis García Juárez, la persona que se empeñó con mis padres, o sea, convenció a mis padres para que siguiese estudiando, que no dejase de estudiar después de la Escuela Nacional, a la que terminamos con 14 años, después de haber repasado muchas veces pues la enciclopedia Álvarez. Era lo que había. Este profesor, don Luis, me imagino que sería, ¿no?, en aquel momento. Don Luis García Juárez.
¿Te daba clases particulares también? También recibía, mis padres siempre se esforzaron en que tuviésemos la mejor formación dentro de lo que había y nos pagaban clases particulares. Y entonces, bueno, pues iba sobre todo a clases particulares de matemáticas. Y bueno, pues entonces tenía la clase normal y además clase de matemáticas, ¿no? Y el hombre algo debía ver porque realmente se empeñó en que siguiese estudiando y él es el que textualmente, y es así, consiguió los impresos para que yo me examinase de la beca, porque había que examinarse, había que demostrar. Claro, para obtener la beca había que pasar un examen, ¿no? un examen que hice en el colegio o el Instituto Juan de la Cosa de Santoña. Y cuando aquello pues me dieron 35.000 pesetas, que era la mitad de lo que me costaba el curso. ¿Cómo te comunican que te van a nombrar hijo predilecto del municipio? Pues es curioso porque a finales de agosto yo me encontraba en Washington porque había sido invitado a dar un tutorial sobre pues temas de mi especialidad y además como era miembro del comité de dirección de la International Optical Fiber Sensor Conference. Es que has sido miembro de más de 30 comités internacionales. Sí, algunos sí. Es que el currículum es muy extenso. Sí, estando en la reunión de dirección del comité, ese comité está integrado por 12 miembros, 4 de Europa, 4 de Asia y Pacífico y 4 de las Américas, ¿no? Pues estando en esa reunión me entró una llamada en el móvil que no cogí, lógicamente, ¿no? Y era precisamente para comunicarme que me iban a proponer, ¿eh? O sea que la primera noticia la recibí en Washington, en los Estados Unidos. Oye, voy a hacer una pregunta muy burda. ¿Qué se hace en esos comités? ¿Cuál es el papel cuál es tu papel allí? ¿Qué decidís? Bueno, en los comités decidimos las temáticas que se van a trabajar en las conferencias y supervisamos que luego cuando supervisamos todo lo que tiene relación científico-técnico con la conferencia e incluso la parte organizativa. Es decir, que cuando se confía a una institución y dentro de la institución a una persona concreta el que sea el General Chairman, es decir, el gran jefe, el presidente de esa conferencia, pues tiene que haber presentado todo un proyecto y tiene que haber sido supervisado por este comité, es el comité de dirección, en inglés Steering Committee. Bueno, pues todo lo que es relativo al lugar, cómo va a ser, los parámetros principales, la parte científico-técnica de lo que se va a trabajar, etcétera, etcétera, y luego, lógicamente, estos comités supervisan que todo eso se cumpla, ¿no? Y en mitad de esa reunión en Washington suena el teléfono desde Ramales, desde el ayuntamiento, que te vamos a nombrar hijo predilecto. No sonó, me vibró, porque lógicamente estaba en medio del comité, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego ya devolví la llamada y ya supe que era que me iban a proponer para ello, ¿no? En el acto de nombramiento de hijo predilecto, tus nietas han tenido un papel muy importante. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? Bueno, pues algo que casi me dejó bloqueado. Pues claro. Porque yo no era consciente de nada. De hecho, cuando el alcalde pues me da el diploma y posteriormente me pone la medalla de oro de Ramales, ¿no? Pues lo habitual es que te da la palabra y tú devuelves unas palabras al público y a lo que uno quiera decir, ¿no? Que en mi caso siempre son agradecimientos. Bueno, pues entonces el alcalde va y me dice, no, que no te toca, que no te da la palabra. Digo, y resulta que se levantan mis nietas, dos mellizas de 10 años, y se levantan y vienen con papeles las dos, y se ponen a leer párrafo a párrafo, un párrafo una, otro párrafo otra, pues una semblanza de mi vida que yo desconocía totalmente y que posteriormente, y eso pues, lógicamente al no haber sido consciente de nada, pues el impacto es mayor, y ver ahí dos criaturas de 10 años leyendo sobre tu vida, que son tus nietas, etcétera, etcétera, pues es un impacto emocional realmente fuerte, ¿no? Y lo hicieron francamente muy bien.
lo hicieron francamente muy bien. Se lo habían trabajado. Y luego me enteré que... Se lo habían trabajado, pero tienen 10 años, lo que leyeron se llama Breve historia de un ramaliego. Aquí tuvieron ayuda, se han tenido que documentar en algún sitio. Sí, ciertamente. Luego, posteriormente, les pregunté que cómo habían conseguido aquello, porque claro, ellas lo leyeron, pero ellas no podían haber escrito aquello. Y luego me enteré que tanto mis hijos, tengo hijo, hija y yerno, hijo político, pues incluso alguna de ellas también, periódicamente y sin que yo me diera cuenta, me hacían preguntas que yo nunca relacioné con nada y luego lo escribían o incluso me dijeron que algunas cosas las grabaron, y luego las juntaron y formaron ese documento que leyeron. Claro, es algo inesperado. Te lo leen dos niñas de 10 años que son tus nietas y además con una lición impresionante, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues te quedas y dices, ¿cómo es esto posible? Se cae la baba. A un abuelo se le cae la baba. No solamente se cae la baba, es que emocionalmente te pega un choque. Sí. Con lo cual, pues si luego vas a decir algo, no sé por dónde vas a empezar. Me has hablado, fuera de cámara hemos hablado, y tú resaltabas mucho el esfuerzo de los padres de aquel momento, de los tuyos en concreto, porque unos hijos estudiasen y pudiesen ir a la universidad, que eso económicamente era un sacrificio tremendo. Pero también... Pregunto, ¿tú crees que había un esfuerzo de apertura de mente por parte de tus padres? Es decir, bueno, voy a invertir dinero en que mi hijo pueda estudiar. Sin duda ninguna. Mis padres y muchos otros padres de aquella época, era una época complicada, porque no corría el dinero como ahora, ni había tampoco las facilidades que había ahora. Hay que ponerse en esos años 60, 70. Entonces mis padres siempre nos decían que querían que sus hijos estudiasen y consiguiesen más prosperidad que la que ellos habían, mejores facilidades, que tuviesen mejor vida que la que ellos habían tenido. Y de hecho es como si fuese su ilusión de lograr que sus hijos tuviesen mejores facilidades que ellos disfrutaron, ¿no? Y entonces trabajaron de sol a sol y con esa misión que se impusieron, con ese objetivo que trataron de conseguir y que abuelo pasado lo consiguieron. Durante las palabras que dije a la gente que asistió, que abarrotó el salón, una de las cosas que aproveché para, cuando hablé de este tipo de cosas, fue poner unos ejemplos para que la gente en general, y tanto mayores como más jóvenes, tuviesen datos para poderse dar cuenta del esfuerzo que significaba. El ejemplo que puse fue que cuando me dieron la beca eran 35.000 pesetas, pero es que mi estancia en el Empalme de Peña Castillo, pagando los costes del año, viajes, etcétera, pues eran superiores a 70.000, con lo cual había que poner 35.000 pesetas adicionales, ¿no? Y mi padre en la fábrica de tornillos de Ramales, que ahora está cerrada, pero que es la que empezó a trabajar y en la que se jubiló, bueno, pues en esos momentos ganaría 35.000, 37.000 pesetas. Y tenía otros hijos también que alimentar y tenía otros hijos, porque un hijo mayor empezó a estudiar en FENSA, en la escuela de FENSA, y lo hizo bien y consiguientemente se quedó en FENSA y se ha jubilado en FENSA, bueno, en Robert Bosch al final, ¿no? Me parece que ha sido cuando se ha jubilado. Y luego por detrás de mí tengo otro hermano, Santiago, que el primero es Gabriel, que estudió economía en Deusto, y lógicamente más costes, ¿no? Pues ese ejemplo te da una idea de que si ganas 35.000 pesetas y solo el coste de un hijo te sale 70.000, tienes que trabajar de sol a sol. De sol a sol, y eso es una definición acertadísima, de sol a sol, desde que salía hasta que se ponía, para de una manera u otra, peseta a peseta, lograr los recursos para que los hijos pudiesen estudiar, ¿no? O sea que eran años duros, y en el momento que ya empiezas a ser consciente de ese esfuerzo, pues no dejas más que de agradecerlo.
Tus padres aspiraban a que sus hijos tuviesen más opciones de las que ellas tuvieron, un mayor confort, una mejor vida. Un padre catedrático que ha sacado a 45 promociones de ingenieros adelante, ¿qué espera para sus hijos? Pues mi hija está trabajando en una empresa, es la responsable de recursos humanos de una empresa de Santander, y mi hijo pues está trabajando en otra empresa como comercial. Ambos son universitarios y bueno, pues están encaminados ya en la vida. Yo me siento realmente muy contento, muy feliz, porque bueno, pues los veo que van encaminados. Y bueno, pues en el caso de la hija mayor, que lleva 9 años al hijo, pues se ha casado, tiene un marido al que admiro, y me han dado 2 nietas que son unos tesoros. Me han dado 2 nietas que son unos tesoros, y es como cuando a un depósito se le va acabando la gasolina, ¿no?, y de repente le vuelves a llenar. Pues la venida de mis nietas al mundo pues ha sido como eso, como de repente en ese momento volver a llenar el depósito, volver a coger energía, volver a coger ímpetu para tirar para adelante. Es que uno se convierte en abuelo y todo lo demás pasa a un segundo y a un tercer plano, ¿eh? Sí, es diferente. Sí. Es diferente, y además yo me he propuesto, y creo que lo estoy consiguiendo, que no me pase lo que me pasó con mis hijos. Yo me casé con 22 años y con 22 años... Sí, con 22 años. ¿No habías acabado la carrera todavía? Ahora he acabado la primer carrera de nivel ingeniero técnico, es decir, lo diplomado. Te quedaba lo de superior. Luego, casado, hice los estudios trabajando y estudiando. Entonces, bueno, pues me casé con mi mujer, con mi mujer Marical, me llevaba ya desde la Escuela Nacional, la conocí en la clase de Don Luis. Y bueno, pues ella trabajaba en Telefónica y dejó el trabajo y se vino conmigo a Madrid. Los pipiolos de 22 años para 23, pues solo es en Madrid, y bueno, pues son años en los que había que luchar a brazo partido, en mi caso porque estudiaba y trabajaba, y me organizaba de tal manera que, como no iba a clase en ese periodo, ya no iba a clase, sino que yo me preparaba, no tenía tiempo, y por lo tanto me preparaba, la mitad hacía en junio y la mitad lo hacía en septiembre. Y recuerdo que además mi difunto suegro tenía un piso aquí en Colindres, y me encerraba el verano en Colindres pues para preparar las asignaturas que no me había presentado en junio, para intentar sacarlas en septiembre. Y así, poco a poco, un hijo de trabajador con una inteligencia normal, como el 99% de las personas, pues puede llegar a conseguir pues ser ingeniero, ser doctor ingeniero, ser profesor y ser catedrático. Yo creo que hay que tener una inteligencia maja, apañada. Bueno, recorrer el escalafón tanto de la universidad, del sistema de universidades laborales, como todo el escalafón de las universidades laborales como de la Universidad Pública Española, sí. Lo que sin duda ha habido detrás es muchísimo esfuerzo. Reconocimiento hecho por parte del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Muchas gracias por el esfuerzo en haber venido, encima con el tiempo que tenemos y la tarde que tenemos, por haber venido aquí hoy a este plato de 11 de televisión en Laredo, y por haber estado con nosotros este ratito. Se me ha hecho corto, muchas gracias. Es un placer, a pesar del tiempo, que no ha sido nada bueno. He venido desde Santander lloviendo a cántaros y con alguna granizada, pero es un placer estar contigo, estar con Todavía no he aprendido lo que es la fotónica, no lo tengo claro, pero bueno. Pero bueno, si quieres, sencillamente hacer cosas con luz. Mira. Hacer cosas con luz. Un ingeniero que explica las cosas de manera sencilla, eso también es para hijo predilecto, Muchísimas gracias. Un placer. Hacemos una pausa en el camino, un momento para la publicidad, y continuamos ahora.